¿Alguna vez has notado que las personas que más hablan de sexo son las que menos parecen tenerlo? ¿O que aquellos que critican más abiertamente la sexualidad ajena son los que parecen más reprimidos? Hoy vamos a explorar una frase que ha intrigado a muchos: quien carece de sexo habla de sexo. ¿Es simple envidia? ¿O hay algo más profundo detrás de esta afirmación? Prepárate para un viaje a las profundidades de la psique humana. Bienvenidos, intrépidos exploradores de los recovecos de la mente humana. Hoy, nos adentramos en un territorio que, a menudo, preferimos mantener oculto bajo el manto de la vergüenza o el pudor: la sexualidad. Un tema que, a pesar de su omnipresencia en nuestras vidas, sigue siendo un tabú en muchas conversaciones cotidianas. Pero no nos detendremos en la superficie, en las banalidades y los lugares comunes. Nos sumergiremos en las profundidades de una frase que ha resonado a lo largo del tiempo, una sentencia que, aunque no se encuentra textualmente en la obra de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, encapsula una idea profundamente arraigada en su teoría. Nos preguntaremos: ¿por qué algunas personas parecen estar perpetuamente obsesionadas con el sexo, mientras que otras lo evitan con una vehemencia casi religiosa? ¿Qué oscuros secretos, qué deseos reprimidos, qué inseguridades ocultas se esconden detrás de esta aparente dicotomía? ¿Qué nos revela esta obsesión o evitación sobre nuestra propia psique, sobre nuestros miedos y deseos más íntimos? ¿Podemos encontrar en esta frase una clave para comprender mejor la complejidad de la sexualidad humana, para desentrañar los misterios de nuestra propia mente? Acompáñenme en este viaje introspectivo, donde exploraremos las sombras y las luces de la sexualidad, donde desvelaremos los mecanismos ocultos que nos impulsan a hablar o a callar, a desear o a negar. Para entender esta frase, debemos hablar de dos conceptos fundamentales en la teoría de Freud: la represión y la proyección. Freud, en su exploración de la psique humana, descubrió que no todos nuestros deseos y pensamientos son bienvenidos en la conciencia. Algunos, considerados inaceptables, vergonzosos o peligrosos, son expulsados de la conciencia y relegados al reino del inconsciente. Este proceso, conocido como represión, no implica la desaparición de estos deseos, sino su relegación a un plano oculto, donde continúan ejerciendo su influencia sobre nuestro comportamiento y nuestras emociones. La represión actúa como un mecanismo de defensa, protegiéndonos del malestar y la ansiedad que surgirían al reconocer estos deseos inaceptables. Sin embargo, esta protección tiene un costo: los deseos reprimidos no desaparecen, sino que permanecen latentes, buscando formas de expresarse de manera indirecta o simbólica. En el caso de la sexualidad, la represión puede manifestarse de diversas maneras. Una persona que reprime sus deseos sexuales puede sentirse incómoda o avergonzada al hablar de sexo, incluso en contextos apropiados. Puede negar o minimizar sus propios deseos sexuales, incluso ante sí misma. Puede criticar o juzgar a otras personas por su comportamiento sexual, proyectando sus propios deseos reprimidos en los demás. La represión sexual puede manifestarse en síntomas como ansiedad, depresión, insomnio o disfunciones sexuales. Freud afirmaba que los actos fallidos, tales como los lapsus lingüísticos, son una manifestación de nuestros deseos reprimidos. La represión sexual puede tener sus raíces en experiencias traumáticas de la infancia, en normas sociales o religiosas restrictivas, o en conflictos internos relacionados con la culpa o la vergüenza. Es importante recordar que la represión no es necesariamente negativa en sí misma, ya que cumple una función protectora. Sin embargo, cuando la represión es excesiva o rígida, puede generar malestar y dificultar la expresión saludable de la sexualidad. Ahora bien, la proyección es un mecanismo de defensa sutil y poderoso, una herramienta que la psique humana utiliza para protegerse del malestar y la ansiedad. En esencia, la proyección implica atribuir a otras personas nuestros propios deseos, sentimientos y pensamientos inaceptables, como si fueran suyos. De esta manera, evitamos reconocer estos aspectos oscuros de nosotros mismos, manteniendo una imagen idealizada de nuestra propia persona. En el contexto de la sexualidad, la proyección puede manifestarse de diversas maneras. Una persona que reprime sus deseos sexuales, que se siente incómoda o avergonzada por ellos, puede proyectar estos deseos en los demás, viéndolos como obsesionados, pervertidos o inmorales.
Al hacerlo, la persona se distancia de sus propios deseos, los externaliza y los condena en los demás, manteniendo así su propia imagen de pureza o rectitud. Conozcamos algunos ejemplos de proyección sexual. 1. Una persona que siente atracción por personas del mismo sexo, pero que considera esta atracción inaceptable, puede criticar o juzgar a las personas homosexuales, viéndolas como depravadas o enfermas. 2. Una persona que siente deseos sexuales intensos, pero que los reprime por culpa o vergüenza, puede acusar a otras personas de ser sexualmente agresivas o provocativas. 3. Una persona que se siente insegura sobre su propio atractivo sexual puede criticar la apariencia física de otras personas, proyectando sus propias inseguridades en los demás. En otras palabras, la frase "quien carece de sexo habla de sexo" sugiere que las personas que más hablan de sexo pueden estar lidiando con sus propios deseos reprimidos o proyectando sus propias inseguridades sexuales en los demás. La proyección les permite mantener una distancia entre sus propios deseos inaceptables y su imagen consciente de sí mismos. Es un mecanismo de defensa para evitar la ansiedad que les produciría reconocer que dichos deseos existen en su propia mente. Es importante recordar que la proyección es un mecanismo inconsciente. Las personas que proyectan sus deseos sexuales no son conscientes de que lo están haciendo. Creen sinceramente que están viendo la realidad tal como es. Por eso, la proyección es un mecanismo de defensa tan difícil de reconocer y de superar. Veamos algunos ejemplos de la vida cotidiana. El puritano crítico. Imagina a una persona que critica constantemente la ropa provocativa de los demás, que se escandaliza ante cualquier muestra de afecto público, que juzga con dureza a quienes expresan su sexualidad de manera abierta. Esta persona, a menudo llamada puritana, parece tener una visión rígida y moralista de la sexualidad, condenando cualquier comportamiento que se desvíe de sus normas. ¿Podría ser que esta persona esté reprimiendo sus propios deseos sexuales y proyectándolos en los demás? La teoría de Freud sugiere que sí. La represión, como hemos visto, implica relegar al inconsciente aquellos deseos y pensamientos que consideramos inaceptables. En el caso de la sexualidad, esto puede llevar a una negación de los propios deseos y a una intolerancia hacia la sexualidad ajena. La proyección, por su parte, permite a la persona atribuir sus propios deseos reprimidos a los demás, viéndolos como pervertidos o inmorales. De esta manera, la persona se distancia de sus propios deseos, los externaliza y los condena en los demás, manteniendo así su propia imagen de pureza o rectitud. Pero, ¿cómo se manifiesta la proyección en el puritano crítico? 1. Hipervigilancia. El puritano crítico está constantemente atento a cualquier indicio de comportamiento sexual inapropiado en los demás. 2. Juicio moral. Juzga con dureza a quienes considera que se desvían de sus normas morales, utilizando un lenguaje condenatorio y despectivo. 3. Intolerancia. Muestra intolerancia hacia la diversidad sexual, rechazando cualquier expresión de sexualidad que no se ajuste a su visión limitada. 4. Hipocresía. En algunos casos, el puritano crítico puede mostrar comportamientos contradictorios, como criticar la sexualidad ajena mientras oculta sus propios deseos reprimidos. Es importante señalar que el puritanismo crítico no siempre es consciente. La persona puede creer sinceramente que está defendiendo la moral y las buenas costumbres, sin darse cuenta de que está proyectando sus propios deseos reprimidos. En definitiva, el puritano crítico es un ejemplo de cómo la represión y la proyección pueden influir en la forma en que nos relacionamos con la sexualidad. Su comportamiento nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a cuestionar si estamos reprimiendo o proyectando nuestros propios deseos y miedos. Otro ejemplo es, el Don Juan o la femme fatale. Son aquellas personas que parecen estar perpetuamente inmersas en la búsqueda de conquistas sexuales, que hablan constantemente de sus logros y que parecen necesitar la validación externa a través de la actividad sexual. Estas personas, arquetipos clásicos del seductor o la seductora, proyectan una imagen de seguridad y confianza, pero podría ser que esta fachada oculte una profunda inseguridad sexual o una falta de intimidad emocional. La teoría de Freud sugiere que sí. Detrás de la aparente seguridad y el exceso de actividad sexual, puede esconderse una profunda necesidad de compensar carencias emocionales o inseguridades arraigadas en la infancia.
La necesidad constante de conquistas sexuales puede ser una forma de compensar una baja autoestima o una inseguridad sobre el propio atractivo. Cada conquista se convierte en una reafirmación de la propia valía, una forma de acallar las dudas y los miedos internos. Ejemplo, una persona que ha experimentado rechazo o abandono en la infancia puede buscar constantemente la validación a través de la actividad sexual, buscando demostrarse a sí misma y a los demás que es deseable y valiosa. La obsesión por el sexo puede ser una forma de evitar la intimidad emocional, de mantener las relaciones en un plano superficial y evitar la vulnerabilidad que implica la conexión profunda con otro ser humano. Ejemplo, una persona que teme la intimidad emocional puede utilizar el sexo como una forma de mantener las relaciones a distancia, evitando el compromiso y la cercanía que podrían generar sentimientos de vulnerabilidad. En algunos casos, la seducción puede ser una forma de ejercer poder y control sobre los demás, de reafirmar el propio dominio y de satisfacer necesidades de ego. Ejemplo, una persona con tendencias narcisistas puede utilizar la seducción como una forma de obtener admiración y atención, de sentirse superior y de manipular a los demás para satisfacer sus propias necesidades. Es importante señalar que el comportamiento del Don Juan o la femme fatale no siempre es consciente. La persona puede estar impulsada por necesidades inconscientes, sin ser plenamente consciente de las motivaciones que subyacen a su comportamiento. En definitiva, el arquetipo del seductor o la seductora nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la sexualidad humana y sobre cómo las inseguridades y las carencias emocionales pueden manifestarse a través de comportamientos aparentemente contradictorios. Las redes sociales se han convertido en un espejo de la psique humana, un escenario donde se proyectan nuestras inseguridades, nuestros deseos reprimidos y nuestras contradicciones. En este espacio virtual, la sexualidad se manifiesta de formas diversas y a menudo contradictorias, creando un caldo de cultivo para la proyección y la represión. Vemos cómo personas que se presentan como defensoras de la libertad sexual critican con dureza a otros por sus fotos o comentarios, juzgando sus elecciones y etiquetándolos como inmorales o exhibicionistas. Al mismo tiempo, observamos como personas que critican la sexualidad ajena, que se escandalizan ante cualquier muestra de erotismo, luego publican fotos o videos provocativos, buscando la aprobación y la validación a través de la exposición de su propio cuerpo. ¿Puede esto ser un ejemplo claro de lo que estamos tratando en este video? Absolutamente. Las redes sociales nos ofrecen un laboratorio perfecto para observar cómo la represión y la proyección influyen en la forma en que nos relacionamos con la sexualidad. Las normas sociales y culturales que reprimen la expresión sexual se trasladan al mundo virtual, creando un ambiente de doble moral. Las personas pueden sentirse obligadas a proyectar una imagen de pureza o moralidad en las redes sociales, ocultando sus verdaderos deseos y sentimientos. La crítica hacia la sexualidad ajena se convierte en una forma de reafirmar la propia imagen de moralidad, negando los propios deseos reprimidos. Las redes sociales ofrecen un espacio para proyectar nuestras inseguridades y deseos inaceptables en los demás. La crítica hacia la sexualidad ajena se convierte en una forma de externalizar nuestros propios deseos reprimidos, viéndolos como pervertidos o inmorales. La búsqueda de aprobación y validación a través de la exposición del propio cuerpo puede ser una forma de compensar inseguridades o carencias emocionales. En definitiva, las redes sociales nos ofrecen un espejo distorsionado de la sexualidad humana, un espacio donde la represión y la proyección se entrelazan, creando un ambiente de contradicción y confusión. Nos invitan a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con la sexualidad en el mundo virtual y a cuestionar si estamos siendo víctimas de nuestros propios mecanismos de defensa. ¿Alguna vez te has sentido incómodo con la forma en que alguien habla de sexo? ¿Has notado que algunas personas parecen obsesionadas con el tema? ¿Crees que la sociedad actual reprime o fomenta la expresión sexual? ¿Crees que las redes sociales influyen en la forma en la que reprimimos o proyectamos nuestra sexualidad? Es importante señalar que la frase, quien carece de sexo habla de sexo, no debe interpretarse como una verdad absoluta, una regla universal que se aplica a todos los casos. La complejidad de la sexualidad humana trasciende las simplificaciones, y existen otros factores sociales y culturales que pueden influir significativamente en la forma en que hablamos de sexo. La influencia de la cultura. La sexualidad, lejos de ser una experiencia puramente individual,
está profundamente arraigada en el entramado de la cultura. Las normas, valores y creencias de una sociedad moldean nuestra percepción de la sexualidad, influyendo en cómo la expresamos, la vivimos y la hablamos. Por eso, en algunas culturas, el sexo es un tema tabú, reservado para la intimidad de la pareja y el ámbito privado. Se considera inapropiado hablar abiertamente de sexo, incluso en contextos educativos o médicos. En otras culturas, el sexo se celebra como una parte natural de la vida, y se habla de él con mayor libertad y apertura. Se considera importante educar a los jóvenes sobre la sexualidad y promover una actitud positiva hacia el placer y la intimidad. Estas diferencias culturales se reflejan en las costumbres, las tradiciones, las leyes y las expresiones artísticas de cada sociedad. Las normas culturales influyen en la forma en que las personas expresan su sexualidad. Pueden determinar qué comportamientos se consideran aceptables o inaceptables, qué roles de género se esperan y qué valores se asocian con la sexualidad. Por ejemplo, en algunas culturas se espera que las mujeres sean recatadas y reservadas en su expresión sexual, mientras que en otras se les permite ser más libres y expresivas. Del mismo modo, las culturas pueden influir en la forma en que las personas perciben y experimentan el placer sexual, así como en sus actitudes hacia la diversidad sexual. Ahora hablemos de tabúes y estigmas. Las culturas también pueden crear tabúes y estigmas en torno a ciertos aspectos de la sexualidad, como la homosexualidad, la masturbación o el sexo fuera del matrimonio. Estos tabúes y estigmas pueden generar sentimientos de vergüenza, culpa y ansiedad en las personas que no se ajustan a las normas culturales dominantes. Además, pueden dificultar la comunicación abierta y honesta sobre la sexualidad, lo que puede tener consecuencias negativas para la salud sexual y emocional. En definitiva, la cultura ejerce una poderosa influencia sobre la sexualidad humana, moldeando nuestras actitudes, comportamientos y experiencias. Es fundamental reconocer esta influencia y cuestionar las normas culturales restrictivas o discriminatorias, promoviendo una visión de la sexualidad más inclusiva, respetuosa y saludable. En un mundo cada vez más conectado, pero paradójicamente más solitario, la necesidad de atención y reconocimiento se ha intensificado. Algunas personas pueden recurrir a la sexualidad como una forma de llamar la atención, de sentirse vistas y valoradas. En lugar de buscar conexiones emocionales profundas, buscan la validación a través de la admiración y el deseo de los demás. En la era de las redes sociales, la sexualidad se ha convertido en una forma de obtener likes, seguidores y comentarios. La exposición del cuerpo, las fotos provocativas y los comentarios sugerentes se utilizan como estrategias para generar interacción y aumentar la popularidad. Esta búsqueda de atención puede llevar a la objetivación del propio cuerpo y al uso de la sexualidad como una herramienta para obtener beneficios sociales o económicos. Algunas personas pueden sentir una profunda inseguridad sobre su propio atractivo o valía, y buscan la validación externa a través de la atención sexual. Cada like, cada comentario y cada mensaje se convierte en una reafirmación de su valía, una forma de acallar las dudas y los miedos internos. Esta dependencia de la validación externa puede llevar a una búsqueda constante de nuevas conquistas y a una dificultad para establecer relaciones íntimas y duraderas. La cultura de la celebridad ha normalizado la exposición del cuerpo y la vida sexual como una forma de obtener fama y fortuna. Las redes sociales han democratizado esta cultura, permitiendo que cualquier persona se convierta en una celebridad a través de la exposición de su vida privada y su sexualidad. Esta cultura puede influir en la forma en que las personas perciben y utilizan la sexualidad, especialmente los jóvenes, que pueden ver la exposición del cuerpo como una forma de obtener reconocimiento y éxito. En definitiva, la búsqueda de atención a través de la sexualidad es un fenómeno complejo que refleja la necesidad humana de conexión y reconocimiento. Sin embargo, cuando esta búsqueda se convierte en una obsesión o en una forma de explotación, puede tener consecuencias negativas para la salud emocional y las relaciones interpersonales. La educación sexual es un pilar fundamental para el desarrollo de una sexualidad sana y responsable. Sin embargo, en muchas sociedades, la educación sexual sigue siendo deficiente, incompleta o incluso inexistente. Esta carencia de información precisa y objetiva puede tener consecuencias negativas para la salud sexual y emocional de las personas. La falta de educación sexual puede generar confusión y ansiedad en torno a temas como la anatomía sexual,
la reproducción, las infecciones de transmisión sexual o la anticoncepción. Las personas que no tienen acceso a información precisa pueden sentirse inseguras sobre su propio cuerpo, sus deseos y sus comportamientos sexuales. Esta confusión y ansiedad pueden llevar a comportamientos sexuales de riesgo, a la dificultad para establecer relaciones íntimas saludables o a la aparición de problemas de salud mental. La falta de educación sexual puede perpetuar mitos y prejuicios sobre la sexualidad, como la idea de que el sexo es algo sucio o vergonzoso, que las mujeres son pasivas y los hombres activos, o que la homosexualidad es una enfermedad. Estos mitos y prejuicios pueden generar discriminación, estigma y violencia hacia las personas que no se ajustan a las normas sociales dominantes. Cuando no hay información precisa disponible, las personas recurren a la especulación, al chisme o a la información errónea que obtienen de fuentes no confiables. Esta información errónea puede llevar a la adopción de comportamientos sexuales de riesgo, a la propagación de enfermedades o a la aparición de problemas de salud mental. Una pobre educación sexual está directamente relacionada con el aumento de los embarazos no deseados, sobre todo en la adolescencia, y con el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Además, cuando no existe una buena educación, es mucho más difícil para las personas identificar si están sufriendo o han sufrido de abusos sexuales. En definitiva, la falta de educación sexual es un problema grave que afecta a millones de personas en todo el mundo. Es fundamental promover una educación sexual integral, que proporcione información precisa y objetiva sobre la sexualidad, que fomente el respeto y la responsabilidad, y que promueva una actitud positiva hacia el placer y la intimidad. Ahora bien, es crucial evitar la trampa de la generalización y el juicio apresurado al analizar la relación entre la sexualidad y la comunicación. No todas las personas que hablan de sexo están necesariamente reprimidas o proyectando sus inseguridades. La sexualidad es un tema intrínsecamente complejo y personal, y cada individuo la experimenta y la expresa de manera única. La sexualidad está influenciada por una multitud de factores, incluyendo la biología, la psicología, la cultura y las experiencias personales. Cada persona tiene su propia historia, sus propios deseos, sus propios miedos y sus propias formas de expresar su sexualidad. Por lo tanto, es imposible reducir la complejidad de la sexualidad humana a una simple fórmula o estereotipo. Las personas pueden hablar de sexo por una variedad de razones, que van desde la curiosidad y el interés genuino hasta la búsqueda de información, la expresión de deseos o la necesidad de conexión. Algunas personas pueden hablar de sexo de manera abierta y natural, sin que ello implique necesariamente una represión o proyección de sus inseguridades. Otras personas pueden hablar de sexo de manera más reservada o indirecta, lo que no significa necesariamente que estén reprimidas o que tengan problemas con su sexualidad. Es fundamental considerar el contexto y la intención detrás de la comunicación sobre la sexualidad. Una conversación sobre sexo en un contexto educativo o terapéutico puede tener un propósito muy diferente a una conversación sobre sexo en un contexto social o informal. Del mismo modo, la intención detrás de un comentario o una pregunta sobre sexo puede variar desde la curiosidad inocente hasta la manipulación o el acoso. Por ello, es importante evitar los juicios apresurados y las interpretaciones simplistas al analizar la comunicación sobre la sexualidad. No debemos asumir que sabemos lo que está pensando o sintiendo otra persona basándonos únicamente en su forma de hablar de sexo. En lugar de juzgar, debemos tratar de comprender la perspectiva de la otra persona, escuchar con empatía y respetar su individualidad. En resumen, la sexualidad es un terreno complejo y delicado que requiere sensibilidad y respeto. Debemos evitar las generalizaciones y los juicios apresurados, y reconocer que cada persona tiene su propia forma de experimentar y expresar su sexualidad. Conclusión: la frase, quien carece de sexo habla de sexo, aunque no atribuible directamente a Freud, nos invita a un viaje introspectivo, a una reflexión profunda sobre la complejidad de la sexualidad humana y sobre los intrincados mecanismos de defensa que todos empleamos para navegar nuestros deseos y miedos más íntimos. Nos recuerda que el lenguaje que utilizamos para hablar de sexo, ya sea explícito o implícito, puede ser un espejo que refleja las profundidades de nuestra propia psique, revelando tanto nuestras luces como nuestras sombras. Esta frase no es una condena, sino una invitación a la autoconciencia, a cuestionar nuestras propias motivaciones y a examinar las raíces de nuestros prejuicios y juicios.
Nos recuerda que la sexualidad es un terreno complejo y personal, donde las experiencias individuales, las normas culturales y los mecanismos psicológicos se entrelazan de manera única. Sin embargo, es crucial evitar la trampa de la generalización y el juicio apresurado. No podemos reducir la complejidad de la sexualidad humana a una simple dicotomía entre la represión y la proyección. Cada persona es un universo único, con su propia historia, sus propios deseos y sus propias formas de expresar su sexualidad. Debemos recordar que la sexualidad es un derecho humano fundamental, un aspecto esencial de nuestra identidad y bienestar. Por lo tanto, debemos abordarla con respeto, empatía y apertura, evitando los juicios moralistas y las interpretaciones simplistas. En última instancia, la frase, quien carece de sexo habla de sexo, nos invita a cultivar una mayor comprensión de nosotros mismos y de los demás, a construir una sociedad donde la sexualidad se viva con libertad, responsabilidad y respeto. ¿Qué opinas de esta frase? ¿Te has sentido identificado con alguno de los ejemplos? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido sobre psicología y sexualidad.